Hablemos sobre la ansiedad. La ansiedad es algo que le ocurre a todo el mundo. Es una emoción que nacemos con la capacidad de sentir. Sin importar quién seas, dónde vivas o cuál sea tu historia de vida, has sentido ansiedad. Y es increíble cómo, a pesar de esto, la mayoría de la gente no sabe mucho sobre ella. Así que vamos a desmenuzarla un poco para entender de qué estamos hablando. La ansiedad es una emoción que surge ante la aparición de una amenaza. Es básicamente un mecanismo de defensa que tiene como propósito preparar al cuerpo para tener una respuesta adecuada a lo que sea que ocurra. Esto lo hace activando una respuesta neurológica y corporal conocida como la respuesta de lucha o huida. Este mecanismo es importante porque es básicamente lo que nos permite sobrevivir y entender en cada contexto qué acción es lo más seguro o conveniente. Es importante entender que eso que nosotros hemos aprendido a nombrar ansiedad es en realidad un cúmulo de procesos y reacciones del cuerpo. Así que hablemos de 4 elementos claves para entender la ansiedad. El primero es la amígdala. Esta es una estructura que forma parte del sistema límbico y que se encuentra en el centro del cerebro. Juega un papel importantísimo en el procesamiento de emociones y estímulos sensoriales. Se piensa que es el centro de comunicación para todas las áreas del cerebro que procesan estímulos sensoriales: oído, olfato, vista, tacto, gusto. Es también la estructura encargada de detonar las respuestas de miedo, pánico y ansiedad. Se ha hecho un montón de investigación sobre la amígdala, y aunque el cerebro sigue siendo en general un misterio, ya se sabe muchísimo más de lo que se sabía antes. Se sabe, por ejemplo, que el tamaño de la amígdala puede estar relacionado a qué tanta capacidad tenemos de procesar estímulos o situaciones sin sobrecargarnos de ansiedad. A mayor tamaño de la amígdala, más probable es que te desregules con facilidad y termines teniendo episodios de ansiedad intensa más frecuentes. Saber esto es útil porque mucha gente tiene la idea de que regular nuestros estados emocionales es casi una cosa de fuerza de voluntad, cuando en realidad hay un montón de estructuras neurológicas que pueden volverlo más fácil o más difícil. El hipocampo, al igual que la amígdala, es parte del sistema límbico. Es una estructura clave para el procesamiento de la memoria y del aprendizaje. Juega un papel importante como detonante de la ansiedad porque, entre muchas otras cosas, guarda la información relevante sobre eventos o experiencias que han sido dolorosos y amenazantes. Cada que tienes una experiencia nueva, esta se contrasta con la información que ya ha sido almacenada en forma de recuerdo por el hipocampo. Si esa experiencia que hoy estás teniendo se parece en algo a una experiencia anterior que te lastimó o amenazó, eso es suficiente para detonar una respuesta de ansiedad. Ahora, el hipotálamo. Esta estructura es una región del encéfalo y se encarga de regular un montón de procesos fisiológicos, como el sueño, el hambre, la temperatura corporal, entre otros. Además de eso, también es muy importante en la regulación emocional. Es el área encargada de detonar la liberación de cortisol, también conocida como la hormona del estrés. Y ahora hablemos un poquito sobre hormonas. El cortisol. Esta es una hormona cuya liberación, como ya dijimos, está regulada por el hipotálamo. La producción natural de cortisol en el cuerpo hace que su nivel más alto se genere por la mañana, cuando despertamos, y poco a poco vaya disminuyendo hasta estar en sus niveles más bajos antes de dormir. Es por eso que tiene un papel importante en los ciclos de sueño. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo, equilibra niveles de azúcar en la sangre, entre muchas otras cosas. Se habla mucho del cortisol porque se ha popularizado como la hormona del estrés, pero en realidad sirve para muchas cosas. El tema es que ante niveles de estrés o ansiedad muy elevados, sí podemos llegar a tener una sobrecarga de cortisol, lo cual tiene impactos negativos en nuestro cuerpo y en la manera en la que funcionan nuestros procesos cognitivos. La adrenalina o epinefrina. Es la hormona que hace que el ritmo cardíaco se acelere cuando hay ansiedad. También de los temblores involuntarios, el insomnio o la dificultad para respirar. Aunque pueda parecer molesto cuando todas estas cosas aparecen, en realidad se manifiestan así porque la función de la adrenalina es darnos más fuerza y capacidad de alerta ante estímulos amenazantes. Es lo que te permitirá correr más rápido de lo normal o dar un golpe más fuerte si estuvieras en peligro. Obviamente hay muchas más estructuras y procesos ocurriendo en el cerebro y en el cuerpo al momento de sentir ansiedad. Pero por ahora quedémonos con estas, que son algunas de las principales, y entendamos que el ciclo de la ansiedad va más o menos así. El estímulo ocurre, luego hay un procesamiento del estímulo, el hipocampo contrasta el estímulo con los recuerdos que tiene, el estímulo se parece a algo que ya viví y me lastimó, y el estímulo entonces se cataloga como amenazante. La amígdala activa una respuesta de ansiedad, me pongo hipervigilante, muevo mucho la pierna, me cuesta trabajo respirar, tengo ansiedad. Es importante entender que ahorita lo explicamos así por razones didácticas, pero en la vida real esto es un proceso que dura apenas unos segundos. Muchas veces empezamos a sentir ansiedad incluso antes de terminar de procesar conscientemente lo que está pasando o de entender qué del contexto está detonando esa ansiedad. Y eso es justamente una de las cosas que más nos incomodan de la ansiedad, no entender de dónde viene o incluso saber distinguirla de otros estados emocionales como el estrés. No te preocupes, que en el siguiente módulo justo explicamos eso. Hablemos de ansiedad, estrés y trastorno por ansiedad generalizada. Primero lo primero, aprende a reconocer el cuerpo con ansiedad. Acá hay una lista de sensaciones y señales que pueden estar asociadas a la ansiedad. ¿Reconoces alguna de estas en ti?
dificultad para concentrarte, distracción constante y mente intranquila. Pensamientos intrusivos que te hacen sentir inseguridad o angustia. Insomnio, eso también es una consecuencia de la mente intranquila que no te deja conciliar el sueño. Sueño inquieto o con interrupciones constantes. Irritabilidad constante, sentir que te abrumas o desesperas muy fácilmente. Respiración entrecortada, dificultad para respirar profundamente. Agitación constante, incapacidad para descansar o relajarte. Cambios en patrones de alimentación, o empiezas a comer mucho o muy poco. ¿Hay alguno que tú identifiques en ti y no está en esta lista? Agrégalo, recuerda que tú conoces tu cuerpo mejor que nadie. Es importante saber reconocer estas señales cuando aparecen para poder preguntarnos de dónde vienen y qué las detonó. Pero también es bien importante entender que aunque la ansiedad es una emoción como cualquier otra, que es natural sentir, también existe algo llamado trastorno de ansiedad generalizada. Y es una manifestación mucho más aguda de la ansiedad que será muy difícil regular usando solo herramientas básicas, como respiración o ejercicio. Pensemos a la ansiedad como una alarma de incendios, programada para avisar cuando hay fuego. Puede que la alarma sea estridente e incómoda de escuchar, pero ese es el punto. Tiene que ser fuerte e incómoda para que no la ignores o te quedes papando moscas en medio del incendio. Su propósito es que te muevas para quitarte del camino de las llamas y puedas sobrevivir. En el caso del trastorno por ansiedad generalizada, es como si la alarma tuviera un falso contacto y se activara sin razón alguna. Entonces de pronto estás trabajando y oyes la alarma, pero puede que realmente haya un incendio o que simplemente se haya activado el falso otra vez, lo cual obviamente puede ser muy confuso y agotador. Otra diferencia entre estas dos es que en la ansiedad hay una lectura congruente de la amenaza. Identificas el estímulo y lo puedes analizar de manera coherente con el contexto, mientras que en el trastorno de ansiedad generalizada todo se saca de proporción. Se sobrepiensan todas las situaciones e incluso se inventan escenarios hipotéticos, angustiantes, que vienen a ti una y otra vez en forma de pensamientos intrusivos. Con la ansiedad, te tensas y movilizas cuando suena la alarma de incendios. Sales del edificio y una vez que confirman que todo está bien y nadie salió lastimado, puedes seguir con tu día y el nivel de ansiedad baja automáticamente. En el trastorno por ansiedad generalizada no sucede eso. Te quedas pensando una y otra vez en todas las cosas que pudieron haber salido mal y en cómo todavía son posibles sin importar que la amenaza ya desapareció. La ansiedad permanece. Y por último, otro distintivo importante entre ansiedad y trastorno por ansiedad generalizada es que para la primera pueden servir herramientas como las que ya mencionamos: hacer ejercicio, hacer actividades relajantes, colorear, meditar, etc. Mientras que en el trastorno por ansiedad generalizada, la experiencia de ansiedad es tan abrumadora que se siente fuera de control y pareciera que nada funciona para reducirla. Ahora que tenemos más claridad sobre la distinción entre ansiedad como emoción y como trastorno, hablemos de otros dos conceptos sobre los que suele haber un montón de confusión: el estrés y la ansiedad. El estrés, como la ansiedad, es algo que todo el mundo siente, y aunque a veces se empalman, es importante entender que son cosas distintas. El estrés es una respuesta a un estímulo externo, y a diferencia de la ansiedad, suele tener un detonante muy concreto. Por ejemplo, si tienes una presentación o un examen muy importante en la escuela o en el trabajo, eso genera estrés, y tú sabes que la razón específica por la que te sientes así es el examen o la presentación. Ese es el detonante concreto, mientras que con la ansiedad muchas veces no identificamos claramente qué es lo que la detona. Regresando a nuestro ejemplo, en el caso del estrés te va a acompañar hasta el momento de tu presentación o tu examen. Pero una vez que la termines, el estrés desaparece, pues el estímulo que lo generaba ya no está. Pero con la ansiedad no es así, sino que permanece, incluso cuando lo que creías que la generaba ya se fue. Y acá una distinción clave. El estrés, como ya dijimos, surge ante un estímulo externo, y la ansiedad es nuestra respuesta interna al estrés. Por ejemplo, si tienes tu presentación o tu examen, pero además tienes pendiente entregar un reporte, acomodar tu closet, ir al súper, todos esos son estímulos por separado que te van a estresar. Pero la experiencia interna que vas a tener es de ansiedad, porque el nivel de estrés que estás alcanzando empieza a ser amenazante. Ahora que ya tenemos un entendimiento base sobre qué es la ansiedad y en qué momentos aparece, vamos a pasar a la siguiente lección, en donde nos vamos a centrar en tu experiencia con la ansiedad y la forma en la que está presente en tu vida.